Mi pastor asistente de la iglesia tiene dos hijos menores y en la mayoría de los cultos ellos le dan la espalda al culto y en pleno culto están dibujando. Mi pregunta es, ¿está bien decirle al asistente que le diga a los hijos que el culto es para escuchar y cantar, no para dibujar, que todo tiene su tiempo, después del culto pues dibuja, pero no en pleno culto? Porque los hijos del pastor son un ejemplo para la iglesia, porque hay muchos niños viendo la actitud de los hijos. ¿Está bien decirle al pastor asistente que le diga a los hijos que después dibujan, no en pleno culto? Muchas gracias. Pero es que me llama la atención, mi pastor asistente. O sea, ¿que es el pastor el que escribe o es un creyente? Porque a mí me preguntan, ¿y quién es su pastor asistente? Yo digo, mi pastor asistente es Darwin. Entonces no sabemos. Pues, pastor, como Pero él es tan inteligente, manejémoslo de los dos lados. de los dos lados, como si fuera un creyente que está preguntando y si fuera el pastor titular que está Entonces, preguntando. Darwin se acaba de casar. Y en 1 o 2 años va a traer trillizos. Amén. Aleluya. Si Evelyn va oyendo a invocando el nombre del Señor. Hay poder, dice. Hay poder, dice Evelyn. Bueno, si yo como pastor superior, espero que no me malinterpreten, Sí. veo que el pastor asistente tiene sus hijitos y causan desorden, yo le llamaría la atención al pastor para decirle, bueno, que tome de alguna manera correctivos desde que comienza la familia, ¿sí? No busque solucionar problemas después de que ya ha avanzado. 2, si usted es creyente y ve que el pastor asistente de la iglesia tiene ese comportamiento de su familia, yo le pediría un favor muy respetuoso, y es que no juzgue al pastor porque sus niños están dibujando. A veces se da que a causa del evento el pastor no puede estar teniendo ahí a los 2 hijitos o 3, y a la señora también le puede quedar complicado y puede darse de que eso se da. Pero no debe de ser factor de juicio ni de condenación. Son muchachos como los hijos de los otros. Son niños como los hijos de los otros. Eso de que el hijo del pastor tiene que ser ejemplo, porque no, los hijos del pastor no son el pastor. Amén. Son personas como todas las personas, que tienen aciertos y desaciertos, que hay aciertos que parten de la orientación desde casa, que hay desaciertos muchas veces también por parte de la orientación no bien dirigida, y que hay desaciertos normales en el desarrollo de los individuos. Entonces, hay cosas que uno como pastor puede controlar, pero hay otras que son netamente naturales en el desarrollo del bebé. Y es ahí donde el llamado que hacemos hoy aquí es a que tengan en cuenta que los hijos de los pastores son de carne y hueso, que antes de juzgar y de ubicarlos en un pedestal donde no pueden ni mirar, consideren que son personitas como los demás y que hay es que buscar la manera de ayudarlos, orando, orientando, aconsejando. La hermana Mercedita está que se habla. Claro. Sí, porque, pastor, pues estoy muy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, pero en parte. Porque yo levanté 4 hijos en la iglesia. A mí me parece que el tiempo del culto debe ser y enseñarle a los hijos que respeten el tiempo del culto. Porque si el niño tiene demasiada tarea, pues la hace antes o después del culto si lo voy a llevar al culto. Pero el niño esa es mi posición, el niño debe de respetar la hora del culto, porque la Biblia también dice que el pastor debe saber gobernar su casa. Claro, es que lo que yo estoy diciendo está dirigido en esos campos. Me parece que estás dando como mucha... que no los juzguen, que... No. Eso viene por pared. A ver, hay partes que
que uno sí tiene que Daniel mirar. se me ríe. El comportamiento de los hijos, positivo o negativo, depende en gran parte de la directriz que viene de casa. ¿Cierto? Pero hay partes que son netamente naturales del individuo. ¿Qué es hacer? ¿Me pueden explicar qué es hacer? Una acción es algo que un individuo hace o deja de hacer. Entonces, tendríamos también que cuestionar a los niños, hijos de los pastores, que en un momento determinado la mamá o el papá le dijo, se quedan quietos y se duermen. Entonces vendría la otra, ¿por qué no cantan? No, tampoco obligarlos, pero pues creo yo. No, Yo Tampoco creo que obligarlos a que ni tan a la derecha como ha predicado Por muchas eso. veces el pastor Carlos, ni tan a la izquierda. Pero si un hermano de la iglesia, los hermanos lo ven mal, me parece que están No, en su no, derecho. es que, porque a es ver, que a ver. el culto no es para hacer tareas, para hacer dibujos, no. Tampoco que si no quieren, tampoco obligarlos a orar, ni que tienen que arrodillar. No, pero a mí me parece que todo con el tiempo se va. Pero Por eso yo es- no estaría de acuerdo que mis hijos hicieran tareas en no, la yo, iglesia. yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. Ni más faltara. Lo que yo estoy diciendo es que el comportamiento de los hijos lo podemos dividir en tres aspectos. Cuando un hijo está bien direccionado, las cosas funcionan bien, Ujú. como dice Merceditas. A veces cuando no están bien direccionados, entonces los hijos se comportan como mal. Pero en esos dos hay uno que es natural en el niño, que no lo impone ni mamá ni papá, que es parte de él. ¿Ya? Por ejemplo, esos padres de familia que dicen que el niño no lo traen a la iglesia porque llora. Por ejemplo. No. Un ejemplo. Un ejemplo. Y prefieren que se quede viendo los monachos. Entonces, aquí no estamos diciendo que está bien que los hijos del pastor causen desorden. Lo que estamos diciendo es que aprendamos como pastores, por eso hice la salvedad, cómo sería Darwin con sus hijos, ¿cierto? ¿Quién sabe? No, dependiendo de la directriz que da el pastor, Sí. así van a ser los hijos. Claro, sí. Si la directriz es firme, con carácter, con valores, los hijos actuarán. Pero si los hijos en casa hacen lo que quieren, pues también lo van a reflejar en la iglesia. ¿Ya? Entonces son cosas que dependen en gran parte del gobierno de la casa. Pero hay cosas que son naturales del muchacho. Por ejemplo, que se duerma. Por ejemplo, ¿Problema? que llore. Por ejemplo, que en un momento de descuido de la mamá salga corriendo en el salón. Son cosas, porque Sí, ellos son naturales. Yo quería. y ahí es donde uno tiene que entrar a ser equilibrado. Ese punto es. Equilibrado. Voy a poner control a enseñarle a mis hijos que el culto es el culto. Pero no voy a dejar de llevarlos al culto porque el Exacto, niño sí, haga el sí. berrinche. Claro. Y yo quisiera decir algo más, ¿no? También habría que pensar en algo que es mi postura. Bueno, hoy puedo pasar del anonimato al desprestigio en esta parte, que es que de algún modo nuestros cultos están diseñados para los adultos. Y yo quiero aquí desde el lenguaje que utilizamos, Desde el sanitario. desde el tiempo, Uno ve que desde la dinámica. Ahora, yo no estoy diciendo que es que tengamos que cambiar la forma de culto, sino que debemos entender el formato de nuestro culto. ¿Para qué? Miren, yo viví una experiencia, ahí debe estar mi mamá escuchando, pero cuando yo era un niño y yo estaba en el culto, pues yo me sentaba con mis amigos y hablábamos. Entonces mi mamá, si yo hablaba mucho, me acogía y me paraba en el altar. Uy, no. Y me lo hizo solo una vez y nunca más. Y ya. Pero por eso, Pe- pastor, es que yo digo que ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Pero entonces fíjense en algo.
Yo sí aprendí a respetar el culto, Ok, no. pero eran unos cultos que a veces eran hasta 3 horas de culto. No, eso es una Entonces, si yo no exageración. pienso en que un niño menor, no, o sea, es que es imposible que un niño tolere un culto tan extremadamente largo. ¿Por qué? Porque está diseñado para un adulto, pero no para un niño. Desde las canciones que cantamos. Claro, claro. Entonces, si es La dinámica del culto. esa palabra que usted utiliza a mí me parece importantísima, equilibrio. Entender, claro que sí, el niño debe entender qué es el culto y debe desde el principio como tener esa estructura de respeto, Exacto, que hay que de respetar. reverencia, eso. Pero tampoco bien. decirle que se tiene que quedar Pero quieto tampoco llevarlo al extremo de que yo lo debo convertir en un adulto, No, en estructura no. de niño, Claro. porque es Tampoco. imposible. Por eso hablamos de una parte que se llama natural. Claro. Cuando yo como viejo quiero que el niño se comporte No, no con se puede, 5 no se años puede. como yo de 65, estoy mal. Ahí no está mal el niño, Exacto. está mal el adulto. Que se le olvida que él también fue niño. Pero tampoco dejarle que porque él Pero es los niño. padres Por de ejemplo, yo me familia- iba para el culto y yo me hacía en la orilla de la banca. O sea que el niño podía molestar ahí. Cuando él era la dominical, yo les llevaba algo, un bonjour o algo para que el niño comiera. El niño puede ahí. Pero nunca lo dejé corretear que saliera y corriera por toda la iglesia. No. Y así los levanté a todos. Mi hijo podía andar ahí. Pero No hay más. condiciones naturales de los niños. Merceditas castigó a Mary Jenny y a Claudia Janet. Mm. Y el castigo fue meterlos a Esta un historia es cuarto. buena. ¿Qué hizo Claudia La Janet? respuesta de las dos fue distinta frente al castigo. Claro. Marilleni casi se muere. con los Casi ojos se muere desorbitados. ahí con ese castigo. Y Y la yo- otra se durmió. La otra se acostó a dormir. Carlitos no había cómo castigarlo. No hubo con qué. Porque Carlitos era muy imperactivo. ¿Ya? ¿Y qué hizo Mercedes un día? Le dio con el castigo que él necesitaba. Sentarlo. Siéntese ahí 1 hora. Y yo le puse el reloj ahí al frente. Hasta que este llegue aquí no se puede mover. Ay, Y pobre. lloraba. Y lloraba. Y no iba a mover de un lado a otro. Ah, bueno, entonces por eso estamos hablando de una condición natural de los niños. ¿Sabe que eso me... Y aquí, hombre, vea, ya te voy a dejar, pero es que se me va. Ah, Yo quiero pedir un favor a la iglesia en Colombia y en el mundo. Dejen de meter a los hijos del pastor, inclusive al pastor y a la esposa, en un pedestal donde ellos no pueden mover ni los ojos. Ellos son personas no, y eso es que muy delicado, sufren, pastor. que lloran. Porque ellos sufren una... Una presión muy Por ejemplo, grande. vea, vamos a colocar un ejemplo de mi hija, porque yo sé que no está escuchando, pero ella está trabajando, ella es instructora en el SENA. Y ella me llamaba que día, mamá, me toca todos los domingos de 6 de la mañana a 11. ¿Será que sí puedo llegar a la iglesia? ¿Será que sí puedo llegar a la casa? Le digo yo, porque por ahí hay hermanos y yo voy en sudadera a trabajar. Y yo le dije, mami, pero si usted va a llegar a la casa. Entonces ellos sufren Una presión, porque Sí, eso- la gente sabe que está diciendo, ay, la que toca el piano allá, véala. Dice, y mamá, sí anda en puedo. sudadera, pero no saben que es su herramienta de trabajo. Y eso lo tiene que donde- saber manejar uno muy... Entonces uno como Pero pastor mire tiene lo que que usted dice, y uno que ha hablado muchas veces con hijos de pastores, uno se da cuenta que esa manera como la iglesia los encasilla se vuelve para ellos un problema, una Una carga. carga. en les vez de amar a impide. Dios y a Una la iglesia carga. terminan. Claro, porque ellos se sienten limitados Sí. en el sus desarrollo libertades. natural que tiene cualquier individuo, ¿cierto? ¿Será, mamá, que me Entonces puedo todo poner está... esto? ¿Será que me dirán algo porque me pongo esto? Eso es Y luego eso se vuelve contraproducente porque él dice, oye, pero es que yo estoy viviendo con una ausencia total de libertad para ser quien soy, sin que eso se vaya al otro extremo, porque puede que me interpreten. No estoy diciendo que naturalmente Cuando todo- hablamos del desarrollo natural, estamos hablando del comportamiento ético dentro de una sociedad. Sí. sí. Fíjese que, por ejemplo, me decían algo, parece una tontada, pero fíjese eso que usted acaba de mencionar, sobre la vestimenta a veces en los niños, y no, ¿a qué los quiero llevar? Entonces a veces, no sé a usted le ha pasado, hay personas que esperan que los padres vistan a los niños como adultos.
Entonces, por Eso. ejemplo, hay un fenómeno en una iglesia que yo conozco, porque las adolescentes se visten con tenis y faldas de jean. Chévere. Entonces no, que se deben vestir. Oiga, pero es que es un adolescente, cójala con calma, porque vamos a querer que encasillarlo y ¿qué hacer mal que se tiene? comporten como ¿Qué un día adulto. no hace por ahí No, es 2 que- meses? Me dijeron a la puerta porque había un grupo de muchachos y estábamos molestando y cantando. Dijo, hermana, pero... Y le dije, no, es que ellos son jóvenes. Déjelos que brinquen, que salten, que rían, Pero que nos gocen. salimos del tema porque estamos hablando de familia, pastor. Pues sí, pero a mí me parece muy importante porque es que son muchas las inquietudes. Hay que acerca de ello. aprender, claro. Yo he vivido la vida, gran parte, en la iglesia. ¿Ya? He vivido más de la mitad de la historia de la No, pues, iglesia toda una en vida. Colombia. ¿Sí? Y he visto los fenómenos y los cambios que se han ido dando. Lo que ayer fue un problema tan serio, hoy no es problema. Porque resulta que el cristiano también tiene que aprender a madurar en todos los aspectos. No es lo mismo la doctrina que hoy da un pastor en una iglesia que la que recibíamos cuando nos convertimos. ¿Por qué? Porque el que nos enseñaba era una persona que se acaba de convertir. Yo tuve un pastor que tenía 6 meses de bautizado. Y era pastor. ¿Qué sabe uno a los 6 meses? ¿Podrá explicar una doctrina de la iglesia? Nada. Factiblemente no. No, con seguridad no. No tiene el conocimiento. No tiene el conocimiento. Hoy los pastores ya tienen una trayectoria, ¿cierto? Entonces, en la medida que vamos madurando en el proceso, vamos viendo las cosas de otra forma. Cuando yo creía el Evangelio, era pecado leer libros, era pecado leer noticias, Tener comprar un el televisor, tiempo, tener un que era el televisor, cajón del era diablo. pecado estudiar. Ay, Tomar sí, medicamentos, claro. tomar fotos en la iglesia. Imagínate. Nosotros no tuvimos Nosotros no tuvimos fotos del nada. matrimonio, porque Porque no se era podía. pecado tomar fotos en la iglesia, era pecado. Pero igual uno se sometió, pastor. No, sí, pero y es que no estamos descalificando lo que pasó. Igual. Al contrario, valoramos porque de alguna manera hemos aprendido de todo eso. Pero cuando entramos al campo del pastor, yo sí quiero pedir el favor, hacer una súplica, un ruego. Amén. No juzguen al pastor y su familia como si no fueran humanos. Ellos pasan noches que no duermen. Tienen la presión de toda una comunidad cristiana y también la del mundo. Y como si fuera poco, la de los superiores. Porque también los superiores ejercen autoridad sobre ese pastor y están vigilando a ver qué cosa no funciona. Ujú. Y esa vigilancia se va a dar acorde a la escuela de donde venga ese superior. Entonces, es que la vida del pastor es delicada. La única manera Cuando como tiene puede... familia, Claro. es más delicado todavía. Y cuando tiene familia es más delicada. La única forma de vivir bien es haciendo las cosas como Dios manda. Hablo con el pastor. Pero los cristianos debemos de dejar de hacer juicios Así es. y más bien orar para que sea Dios el que obre en la familia pastoral. Apoyar a los muchachos. Que se equivocó el hijo del pastor. Venga, mijo, siéntese. Lo queremos, lo valoramos, lo felicitamos porque pues perteneces a una familia. Hay cosas que son muy interesantes porque estoy seguro que el hijo del pastor hace cosas muy importantes que en el momento que él se equivoca no se tienen en cuenta. Como el muchacho que gana 7 materias y pierde 3 y lo condena el papá y la mamá porque perdió 3 y no le valoran las 7 que ganó.